Mi nombre es Irian Túnez. Pertenezco a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Clase de Psicología Social impartida por la licenciada Argentina Contreras Durón. En esta ocasión queremos hablar sobre identidad social. ¿Qué comprendemos como identidad social? Cada persona es diferente, debido a que en nuestras familias aprendemos costumbres, hábitos y rutinas, llamando identidad propia. Cuando interactuamos con los demás aprendemos diferentes costumbres. Esto ocurre ya que pertenecemos a una sociedad. La sociedad, ¿qué nos demuestra? Nos demuestra que tenemos cosas similares, sin embargo somos distintos. Si bien es cierto, una vez estando en otros grupos, nosotros buscamos cosas que son similares a las que nosotros tenemos o nos identificamos en nuestra primera interacción, que fue la familia. Una de las interrogantes que nos debemos plantear es: ¿la sociedad define nuestra conducta? Lo iremos definiendo, tendremos una conclusión al terminar el tema, para que nosotros podamos saber identificar si de verdad nuestra sociedad marca nuestra conducta. Nos insertamos a un grupo llamado familia, tomando como ejemplo lo que ellos hagan, pero tenemos una identidad social compartida. A esto lo llamamos grupos. Al tener una mente diferente, cada persona desarrolla una identidad propia. En nuestra identidad propia, nosotros vamos identificando en esos otros grupos qué cosas son similares a nuestros gustos, a nuestras preferencias. Y esto lo encontramos en la sociedad. La identidad social surge de la pertenencia a grupos sociales. Reconocer nuestra conducta, sabremos a qué grupo nosotros pertenecemos. Como por ejemplo, cómo nos identificamos nosotros los hondureños, qué se nos enseñó desde la escuela, en ese grupo de escuela, qué se nos enseñó o aprendimos para saber que somos hondureños, de que todos tenemos eso que nos identifica como hondureños. Por ejemplo, tenemos una bandera, tenemos un himno nacional, y así nos podemos identificar que somos hondureños, porque conocemos el himno, sabemos que pertenecemos al país de Honduras. Cuando vemos la bandera nacional de 5 estrellas, también tenemos tantas características en las cuales nosotros podemos saber que pertenecemos a ese grupo. O en nuestras profesiones, nosotros buscamos cosas que son de nuestro interés y nos identificamos a ese grupo. No obstante, el hecho que nos parezcamos, no podemos ignorar nuestra identidad propia. Cada día es un aprendizaje. Reconociendo nuestra conducta, sabremos tomar lo positivo, ese aprendizaje que debemos ir fortaleciendo en día a día. Recapitulando lo que es identidad social, miremos las funciones de esa identidad social. Dijimos pertenencia, porque identificamos a qué grupo social pertenecemos. Es decir, si somos hondureños, ya sabemos por qué pertenecemos a Honduras, qué nos identifica como país. 2, nos indica que somos similares a otras personas. Es decir, los hondureños nos parecemos, pero podemos también comparar de que no nos parecemos nosotros los hondureños con los asiáticos. La 3, nos proporciona una visión del mundo, es decir, una visión que nosotros tal vez no conocemos en nuestra cultura, en nuestro ámbito social, pero podemos adoptar o aprender cosas positivas de otros países, como por ejemplo la tecnología. La 4, podemos mencionar cómo comprendemos situaciones de otras realidades. Por ejemplo, podemos mencionar lo que es la delincuencia, podría ser mayor en otro lugar o menor. También podemos decir valores o costumbres o normas sociales que son distintas a las nuestras. En conclusión, ustedes harán su conclusión en lo que es la identidad social, si influye en la sociedad. En conclusión, puedo decir que el hecho de que influye, no podemos perder nuestra identidad propia, porque nuestra identidad propia podemos nosotros saber qué cosas vamos a adoptar y qué cosas no vamos a adoptar.
A continuación, los compañeros abordando sobre el tema de identidad social. Buen día. Hoy les hablaré un poco sobre lo que es el self. De repente, mientras aseveramos que el verdadero self proviene de la palabra inglesa self, este se traduce en la psicología como sí mismo. Es un constructo, concepto o categoría descriptiva utilizado por diversas escuelas psicológicas, como la psicología social, la psicología cognitiva, el psicoanálisis, el humanismo o la Gestalt, entre muchas otras. Como suele pasar en la psicología, las definiciones sobre sí mismos son diversas, adquieren un significado según el enfoque teórico o el campo de estudio en que es utilizado. También el self se puede traducir como el prefijo auto, que al anteponerse a la palabra hace referencia a lo que un individuo hace a sí mismo o por sí mismo. Dentro de las referencias o conceptos o representaciones subjetivas que tiene la persona de sí mismo, podemos llamar a esto autorreferencias. De repente el self engloba conceptos como la autoestima, que en inglés sería self-esteem, la autopercepción, self-conception, autoconciencia, self-conscience, autoimagen, autoconceptos, autoeficiencia, autoevaluación y autodeterminación, entre muchos otros. Estos se pueden desgregar de repente mediante un estudio consensuado que las personas pueden obtener mediante la observación entrenada. El ser se refiere al grado de conciencia que tenemos nosotros mismos y de la integración de nuestros procesos cognitivos. Asimismo, podemos desentrañar el autoconcepto es básicamente una imagen que tenemos de nosotros mismos a través de la sociedad, a través de los procesos que hemos ido adquiriendo poco a poco en nuestro entorno. De repente el self también puede ser una percepción de nuestras capacidades, de nuestra propia singularidad dentro de la existencia y mediante envejecemos poco a poco, estas autopercepciones se vuelven mucho más organizadas y detalladas y específicas. Ahora, el autoconcepto. Este autoconcepto es un gran término de relevancia en la psicología social, cuyo fundamento ha sido desarrollado por los teóricos psicológicos humanistas, cuyo seno se ha considerado un pilar básico para el posterior desarrollo de sus abordajes terapéuticos. Pero igual con lo que ocurre con muchos términos en la psicología, diferentes acercamientos teóricos han propuesto otras formas de definir y de pensar sobre el autoconcepto. De acuerdo con la teoría conocida de la identidad social desarrollada por Henry Tagfeld, en la década de los 60, el autoconcepto se compone de dos partes fundamentales, la identidad personal y la identidad social. Nuestra identidad personal es aquella que nos indica variables como rasgos de personalidad, características que hacen únicas a cada persona en el ambiente social, mientras que la identidad social, por otra parte, incluye los grupos a los que pertenecemos dentro de nuestras comunidades, religiones, universidades, escuelas, familias, entre otras muchas situaciones, que son generalizadas, que da la misma sociedad como tal y las engloba. De repente se hace una construcción a la cual nosotros llamamos pertenencia, que es la que forja nuestra identidad, mientras que la autoimagen de nosotros mismos es como nosotros nos vemos dentro de todo este entorno global. Asimismo, no es necesario que coincida con la realidad, pero tener nuestra autoimagen inflada y creer que nosotros somos mejores que los contrarios o las otras personas nos conlleva a una autoimagen positiva o negativa, a percibir o exagerar defectos o habilidades de nosotros mismos. La autoimagen afecta por diversos factores a nuestros padres, a nuestros compañeros, porque de ahí comienza un discernimiento de pertenencia alrededor de los demás. Ahora, por otra parte, abordaremos lo que es el autofuncionamiento, que este se divide en tres: focalización, vigilancia y eficacia. Por la parte de la focalización, tenemos lo que se explica como un ilusorio optimismo social, que de repente esta focalización puede girar en entornos positivos y negativos, debido a que se concentra en el sí mismo. Si hay muchos comentarios, muchos reforzadores que tienden a ser negativos, comienza a destruir el arte ego de la persona. De repente, si son positivos y hay un autocontrol, pueden ser beneficiosos para este alter ego. De repente también tenemos que entender que dentro de este autofuncionamiento existe la autovigilancia, que es el self-monitoring, que se basa en regular el propio comportamiento a partir de señales externas como señales internas, que van adecuando poco a poco nuestras creencias y actitudes propias, que los individuos de la sociedad nos van rigiendo. También tenemos la eficacia, que es cuando medimos nosotros nuestros cambios
poco a poco y nos van creando una merma de una conducta. De repente esta es toda mi participación. Muchísimas gracias. Buenos días, licenciada. Soy Román Odilio Cázola. A mí me corresponde hablar sobre género, masculinidad y feminidad como aspectos cruciales de la identidad. Pues comenzaré diciendo que se ha marcado una diferencia entre ser hombre y ser mujer desde la educación que cada uno ha recibido desde su niñez. En esta educación se han generado construcciones tales como que la mujer es aquella persona que debe preocuparse por los demás antes que por ella misma y siempre debe estar dispuesta a servir y a servir de la mejor manera. Por el contrario, el hombre tiene la oportunidad de decidir sobre las demás personas, puede exigir y equivocarse, y el estatus lo representa como un ser fuerte, admirable y correcto, ¿verdad? Por masculinidad se entiende una serie de significados de orden social que son dinámicos y se van construyendo de acuerdo a las necesidades y también por la interacción de unos con otros, ¿verdad? Esas interacciones resultan, pues, según el lugar de trabajo, condición socioeconómica, entre otros factores que pueden ser determinantes en los procesos de socialización masculina. La desigualdad y la inequidad se expresan en diferencias marcadas, como por ejemplo en un puesto de trabajo, el desempeño profesional, la responsabilidad de educación de los hijos e hijas, la responsabilidad de proveer las necesidades básicas del hogar, ¿verdad? Entre otras. En cuanto pues al tema de sexo, este se define como una condición biológica con la que nacemos con características sexuales primarias que pueden ser masculinas, femeninas o inclusive combinadas, es decir, se refiere a los genitales que representa la persona al nacer. En cuanto al género, pues hace referencia a los roles socialmente construidos, ¿verdad? Las actividades, los comportamientos, la personalidad, los atributos que la sociedad considera como prototipos para las mujeres, es decir, feminidad, y como prototipos para los hombres, es decir, masculinidad, ¿verdad? O sea que se refieren a las características que se asocian a la mujer y a las características que se asocian con el hombre. En cuanto a la identidad sexual, pues hace referencia al sexo con el que una persona se siente identificada. En algunas personas los genitales que poseen pues no coinciden con los genitales con que ellos se sienten identificados y por lo tanto se sienten que están atrapados en un cuerpo que no les corresponde, ¿verdad? Y es cuando proceden a hacerse modificaciones físicas, ¿verdad? En cuanto a los genitales principalmente. La identidad de género se refiere al sentimiento de pertenencia al género masculino o femenino, es decir, tiene que ver con la forma en que las personas sienten y expresan de forma emocional en cuanto al género. La orientación sexual hace referencia a la atracción afectiva, romántica, sexual que las personas sienten hacia otras personas, ¿verdad? En cuanto al estereotipo de género, pues es una opinión o prejuicio generalizado acerca de atributos o características que los hombres y mujeres poseen o que deberían poseer, o de las funciones sociales que ambos desempeñan o que también deberían desempeñar. Estos estereotipos pues afectan a niños y niñas, pues básicamente a las niñas, ¿verdad? Sin importar su país y el desarrollo del mismo, ¿verdad? En cuanto a la solución, pues a estos temas, pues está en una educación de calidad, ¿verdad? La que sabemos que en nuestro caso en particular, en nuestro país, es bastante deficiente y la que tenemos que mejorar. Esa sería mi participación y pues gracias. Hola, mi nombre es Elisa María Aguirre Sáenz y les hablaré acerca de 30 años de proceso del sexo, la revolución del género y temas relacionados. Podríamos decir que el género no siempre fue igualitario. Igualmente en ese siglo aún no lo es completamente. Pero los que nos cuentan acerca de todos los siglos anteriores al nuestro son los libros, ya que en ellos van la historia contada
por aquellas personas que no pudieron seguir contando sus relatos acerca de ello. Podría decir que en 1974 los principales temas de un libro social fueron las actitudes, la congregación, el comportamiento prosocial, pero el tema de género no era incluido ni considerado. Ya en 1997 las cosas iban cambiando poco a poco. Incluían temas como sexismo, identidad sexual, tipos sexuales, ya ponían énfasis en la globalización de la sociedad. Podríamos preguntarnos, ¿qué ocurrió para tener este cambio? Pues diría que primero que todo sabremos que la sociedad siempre va cambiando. Así mismo los temas, considerando ya que uno como ser humano va evolucionando y cambiando en cualquier aspecto, tanto en la personalidad, el comportamiento y pensamiento. Un aspecto de dicho cambio es el estudio en general, pero yo me centraré más en la carrera de la psicología. Primero que todo podríamos decir que eran dominados por hombres, no solo la carrera de psicología, generalmente. Y podemos conocer algunos teóricos hombres que fueron como Sigmund Freud, Carl Jung, Erik Erikson, etc. En 1971, en Estados Unidos, un 24.7% en el grado de doctorado de la psicología fueron las mujeres. Tanto en 1996 se consideró el doble del porcentaje de las doctoras con esto. Claramente este cambio no fue solamente en esa carrera, fue en todas las carreras que podemos conocer. Las mujeres iban entrándose poco a poco a la sociedad y dándose a notar en las carreras, y tanto en las carreras profesionales que ellas quisieran. Uno de los efectos de este cambio ha sido los temas de intereses, ya que apenas las mujeres se introdujeron en las carreras, en el estudio, pusieron su atención en ciertos temas. Y pues claro, los hombres tuvieron que también tener ese interés en ellos. Uno de ellos es la masculinidad y la feminidad. Las personas diferían en el grado que eran las masculinas y femeninas, hasta en cierto punto que se escribió acerca de eso, donde cambió drásticamente el concepto y el estudio del género. Se llegó a decir que las características asociadas con la masculinidad y la feminidad descansaban sobre dos dimensiones separadas, ya que se miraba distinta claramente, pues una se centraba más en lo masculino y otro femenino, mujer y hombre. Al momento de dar explicación sobre la diferencia de atributos psicológicos entre el sexo, solemos centrarnos con la evolución, la cultura o entre ambos. Un ejemplo que podría decir acerca de esto, de la diferencia entre los géneros, son las hormonas, principalmente la testosterona. Tendríamos a saber que los hombres tienden a tener un mayor nivel acerca de esta hormona que las mujeres. Y asimismo, ellos vienen a ser más dominantes, agresivos, no claramente generalizado. Se ha llegado a considerar que los hombres que llegan a tener este nivel de la hormona alta tienen a elegir ocupaciones relacionadas con el dominio, el control, como podría ser abogados, penalistas, actores y políticos. Otra comparación que podría venir a dar podría ser que las mujeres nos venimos a preocupar más por nuestra apariencia que los hombres. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué? La posibilidad que podría dar, podría ser que la sociedad de la infancia nos pone a mayor énfasis la apariencia de las mujeres que los hombres. Asimismo nos da un ejemplo que debemos considerar que nuestro aspecto físico a toda costa, y que tenemos que centrarnos más en cómo nos vendrían a ver los demás. Hay mujeres que llegan a un punto donde sienten culpa por no encajar con los estereotipos estipulados por la sociedad y llegan a sentirse menospreciadas, hasta llegar a tener trastornos alimenticios. Asimismo, hay personas que se llegan a comparar con otras culturas y queriendo ser parte de ellas. Como ejemplo, un latino queriendo ser un europeo por su altura, por su color de piel, por su físico en la barba, altos, fornidos. Asimismo, se podría resaltar que en ciertos aspectos entre los sexos se puede pasar por la genética y en otras por las influencias sociales. Y en la mayoría de los casos, ambos. Muchas gracias.